Para persuadir a alguien a que tome cierta acción, cualquier acción, es importante considerar primero la persuasión, la cual es la habilidad de hacer que las personas simpaticen con tu mensaje antes de que ellos experimenten o se encuentren con el mensaje mismo. En otras palabras, es posible incrementar la voluntad de alguien para que tome determinada acción por medio de preparar la atmósfera por adelantado. Tú puedes usar esto tanto para tu ventaja, siempre y cuando sea ético, pero además tal nivel de conciencia te ayuda a estar con atención plena y por consiguiente tomar la responsabilidad de tus facultades en la toma de decisiones. Si tú quieres saber cómo dominar el arte de la persuasión, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión de lo que fuiste el día anterior. Esta semana vamos a tocar uno de los libros más trascendentales en términos de la psicología social. Vamos a platicar un poco cómo es que nosotros podemos conectar mejor con las personas, podemos transmitir mucho mejor un mensaje, podemos asegurarnos que el receptor, valga la redundancia, esté mucho más receptivo en relación al mensaje que queremos transmitir y sobre todo, de qué manera nosotros podemos generar empatía con los demás. Vamos a hablar del libro Persuasión, que viene siendo uno de los libros del autor Robert B. Cialdini. Previamente ya hemos analizado uno de sus libros más famosos que se llama Influencia. Ahora vamos a tocar podemos decir que es como una precuela, si lo analizamos de una manera más certera, ¿no? Es como lo que tienes que hacer antes de poder generar influencia en las personas. Y este libro se llama Persuasión, fue hecho en el año 2017, o por lo menos, la edición que estamos revisando aquí es la de 2017. Y déjame comentarte un poco sobre Robert B. Cialdini. Él es autor, o es uno de los autores más vendidos del New York Times. Viene siendo hoy por hoy el psicólogo social más citado del mundo. Y actualmente él se encuentra laborando o es profesor, más propiamente dicho, de la Universidad de Arizona. Él tiene una frase, el cual comenta que si el objetivo principal de un discurso es dirigir la atención de los oyentes a un sector seleccionado de la realidad, una vez que eso se consigue, las asociaciones existentes de los oyentes hacia el nuevo sector seleccionado tomará la responsabilidad de determinar la reacción de los mismos. Es una de las personas que más conocidas, más famosas en términos de la psicología social y cómo es que el cerebro humano funciona en términos de conexión. Es decir, muchas veces nosotros no sabemos por qué reaccionamos de cierta forma o bien no sabemos qué dispositivos o qué disparadores tenemos en nuestra mente que nos hace comportarnos de X o Y manera. Y en este análisis vamos a profundizar más sobre estos contextos y sobre todo de qué manera tú puedes sacar el máximo beneficio de este tipo de situaciones. No nada más en un sentido unilateral, sino más bien bilateral, porque tú también, o más bien todos, estamos de alguna manera expuestos a personas que pueden ser manipuladoras o personas que también saben manejar este tipo de habilidades y con este análisis vas a entender si de casualidad puede ser eres o estás siendo sujeto a un tipo también de persuasión o manipulación maliciosa, ¿no? Entonces, sobre este contexto vamos a platicar en este análisis. ¿Y por qué todo esto es importante? La cuestión es que vas a aprender cómo darte cuenta cuando estés siendo sujeto de una táctica persuasiva y por consiguiente serás capaz de combatirla más eficazmente. También es importante porque en los negocios o en tu vida social es importante ser capaz de usar todas las herramientas de tu arsenal para comunicar más efectivamente tu mensaje. Y vas a aprender también los factores clave en crear y refinar un mensaje de influencia.
Por todo esto es importante y algo también, antes de empezar, necesitas tener claridad en relación a este tema. Muchas personas a veces todavía se cuestionan por qué la contraparte no responde de la manera que ellos quisieran. Muchas personas también se quejan de alguna forma porque a pesar de que tienen el conocimiento, sienten que no saben transmitirlo o bien las personas no lo entienden. O bien también, a pesar de tener la experiencia y también los resultados, de alguna manera piensan que algo falta en relación al reconocimiento que debería existir en relación del entorno. Todos esos temas son importantes porque caen en el mismo o parten del mismo punto, que es la falencia o, dicho de otra manera, pues la mala transmisión del mensaje. Es decir, no sabemos comunicar, no sabemos transmitir, o más bien, a pesar de que transmitimos algo, no estamos de alguna manera accionando los disparadores correctos en el receptor en este caso. Entonces, sobre estos principios, quiero que si te es posible tomes notas, si no, simplemente presta atención que vamos a empezar. Y el primero de los puntos directamente se le conoce como persuasión. Y como ya te dije antes, ya sabes que la persuasión es esta habilidad o este arte más bien en relación a poner al receptor de una manera predispuesta. Pero específicamente, ¿qué es lo que tienes que saber? Tienes que entender que tú eres susceptible a fuerzas de persuasión desde incluso antes de escuchar un discurso, una plática o un mensaje. El autor se basa mucho en la cuestión de, por ejemplo, cuando alguien va a dar una plática, o más bien un discurso como tal. Imagínate en tiempos políticos o imagínate a lo mejor en una campaña de publicidad de algún aspecto en particular. Sitúate en alguien va a dar un mensaje importante. Entonces, antes de que el mensaje sea de alguna manera enviado, o alguien, o más bien este mensaje se canalice, ¿no?, hacia el segmento de mercado al cual va destinado, tienen que preparar el ambiente. Y la persuasión viene siendo eso. Por eso menciona que tú eres susceptible a fuerzas de persuasión, incluso desde antes de escuchar el mensaje, escuchar el discurso, las personas que saben hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es poner atención al ambiente donde estás cuando tomes decisiones. Y hazte la pregunta, ¿estoy siendo persuadido? ¿Estoy siendo persuadida? Porque eso va a determinar precisamente el tipo de decisión que tomarás. El siguiente punto habla sobre los momentos privilegiados. Específicamente, ¿qué dice? Lo que tienes que saber. Un momento privilegiado es el momento justo antes de que tomes la decisión. Son esos momentos críticos, esos momentos donde estamos ante una situación importante y la magnitud de la decisión va a determinar las consecuencias. Entonces, sitúate en este contexto los momentos privilegiados. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Aquí la clave radica en entender que nosotros estamos constantemente expuestos y sobre todo, de alguna manera, estamos constantemente tomando decisiones. Ahora, cuando alguien está en la parte laboral, digamos en ventas, no solo prestes atención al discurso de ventas como tal, también tienes que preparar a tu objetivo de persuasión para que tome una acción deseada por medio de prestar atención al contexto que rodea a sus decisiones. Dicho de otra forma, tienes que preparar el ambiente. No nada más hables de lo maravilloso que es tu producto, no nada más hables de las características de tu producto, no nada más hables en relación a tratar de vender. Específicamente hablando sobre este punto, en un aspecto práctico, lo que tienes que hacer es preparar precisamente a tu objetivo, en este caso a tu posible prospecto, a tu posible cliente, prepararlo o preparar el entorno para que la toma de decisiones que haga previo a que tú lances tu discurso o lances tu mensaje ya se encuentre de alguna manera mucho más fácil de recibirlo, es decir, ser más receptivo
hacia el mismo. Esto lo puedes ver, por ejemplo, con las compañías de seguros. Es bastante simple. ¿Qué hacen las compañías de seguro muchas veces? En el caso de seguros contra accidentes y demás, pues muchas veces te colocan en una situación donde ocurre una tragedia, donde a lo mejor sucede un accidente, o no nada más un accidente, sino qué sucede después del accidente. ¿Qué pasa cuando no existen los recursos? ¿Cómo sufre la familia? ¿Cómo sufren las personas? Te ponen eso antes de simplemente ofrecerte el discurso o ofrecerte el speech de ventas, ¿no? Entonces, sobre ese principio es lo que tú tienes que revisar. Tienes que tratar de entender, y esto es un conocimiento que ya te lo puedes quedar, que no nada más se trata del mensaje en sí mismo, sino que tú tienes que entender que tienes que preparar el ambiente. Es tu responsabilidad si quieres ser más efectivo en relación al mensaje que quieres transmitir, y sobre todo, ser consciente de los momentos privilegiados. Es decir, ese momento justo antes de que tomen la decisión. El siguiente punto habla de algo que se le conoce como lo que es focal es causal. Dicho de otra forma, en lo que enfocas tu atención es la causa de las consecuencias. Vamos a revisar a qué se refiere. ¿Qué es lo que tienes que saber? La cuestión es que nosotros solemos asignar demasiado valor a ideas que están presentes en nuestra atención. Dicho de otra forma, nuestras ideas, nuestros prejuicios, nuestra forma de pensar, nuestro condicionamiento, como lo quieras llamar, pesa mucho en relación a la atención que prestamos. Es decir, de alguna manera moldeamos la atención en relación a nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Cuando estés en el momento de tomar una decisión importante, y esto es muy relevante, cuando estés en el momento de tomar una decisión importante, date un descanso, date un espacio y piensa al respecto por unas pocas semanas más, en función de la decisión que se trate, ¿no? ¿A qué va todo esto? Muchas veces estamos en un momento, o la situación en determinado momento es una. Y sobre este tipo de situación, nuestro enfoque está orientado hacia ciertos tipos de aspectos. Y estos aspectos van a influir en el tipo de decisión que vamos a tomar. Entonces, en lugar de movernos por impulsos o en lugar de movernos de una manera emocional, es lo que trata de decir el autor aquí, haz una pausa. Hay quien dice, Warren Buffett, ¿no? Mencionaba que cuando alguien quiere comprar algo, que se demore un día y al día siguiente analice si realmente eso que quería comprar era tan importante. Él lo habla en términos de un día, ¿no? Porque muchas veces por la cuestión emocional, ¿qué sucede, por ejemplo, con las promociones, ¿no? Black Friday, Buen Fin, Cyber Monday, etcétera. Se te ponen en un contexto de consumir, ¿no? Y muchas veces pues somos de alguna manera víctimas, ¿no? O presas de todo este marketing, ¿no? Que se hace en relación a que nos hacen conscientes y sobre todo enfocan nuestra atención hacia ese tipo de aspectos. Recuerda, aquello en lo que enfoques tu atención en un momento determinado será la causa de las decisiones que tomes. El siguiente punto se le conoce como comandantes de atención. ¿Y qué es lo que tienes que saber? La realidad es que nosotros prestamos más atención a lo que viene siendo sexual, a lo violento o bien al lenguaje misterioso e imaginativo. Son tres aspectos a los cuales el ser humano, por naturaleza, presta mayor atención. Los voy a repetir otra vez. Si quieres captar la atención de alguien, recuerda que hay tres aspectos los cuales predominan, que es lo sexual, lo violento y el lenguaje misterioso e imaginativo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuando nosotros queramos persuadir a alguien, tenemos que usar estas tres herramientas para nuestra ventaja o a nuestro favor. No por nada las revistas amarillistas, periódicos amarillistas, noticias, el morbo, son aspectos que llaman mucho la atención. Tú revisa, por ejemplo, YouTube y vas a encontrar que hay millones de vistas en videos que posiblemente pues nada más inciten en el aspecto sexual o inciten en el aspecto violento, es decir, la cuestión del morbo, la cuestión del amarillismo, o bien cosas que a lo mejor no tenemos claridad y generan mucha curiosidad. Entonces,
Si nosotros queremos de alguna manera captar la atención de alguien, que ese viene siendo el punto central aquí, la gente normalmente está muy distraída en relación a la vida misma y muchas veces la atención viene siendo algo que resulta difícil, pero si nosotros queremos capturar su atención y sobre todo poder de alguna manera empezar a generar cierto grado de persuasión, es importante tener estos 3 elementos para que el enfoque de la persona ahora se centre en el contexto que nosotros lo estamos llevando. El siguiente punto habla sobre lo importante que es vincularse a lo bueno. Específicamente, ¿a qué se refiere este punto? Nosotros asociamos a nuestra persona con imágenes que nos rodean. Voy a explicarlo un poco más. Nosotros solemos ser una especie de consecuencia del entorno. Estemos o no estemos conscientes. Cuando estamos conscientes solemos prestar mayor atención a eso y adecuamos entonces el entorno a lo que nosotros queremos. Y si no estamos conscientes, pues simplemente nos volvemos un reflejo del entorno en el cual nos estamos desarrollando. ¿Sí? Lo que sucede aquí es que solemos, como seres humanos, y principalmente al ser, como somos seres humanos, somos seres sociales, solemos asociar precisamente, o nos asociamos más bien con las imágenes que nos rodean. Es decir, lo que estamos percibiendo por medio de nuestros sentidos viene siendo aquello con lo que nos asociamos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, hay que prestar especial atención a lo que colocas dentro de tu mente. Tienes que ser consciente de qué cosas quieres. Algo que comentaba Robin Sharma, ¿no? Es decir, nuestra mente viene siendo un jardín, el cual dependerá muchísimo el tipo de frutos que dé, sobre todo qué tipo de hierba va a crecer ahí, qué tipo de cosecha vas a querer generar en relación a lo que tú estés sembrando. Y si nosotros no estamos conscientes de eso, pues habrá mucha mala hierba. ¿Por qué? Porque el entorno simplemente nos va a bombardear constantemente de cosas y si nosotros no estamos conscientes, pues vamos a estar de alguna manera colocando todo eso dentro de nuestra mente. ¿Qué es lo que nos recomienda el autor? El autor recomienda que coloquemos imágenes positivas cuando sea y donde sea posible. Es decir, que lo que nos rodee a nuestra persona o lo que esté rodeando nuestro entorno sea algo que nos incentive a ser mejores, sea algo que nos ayude, sea algo que haga que nuestra atención se enfoque precisamente en aquello que nos puede generar un bien y no simplemente ser una víctima de las circunstancias. El siguiente punto habla sobre una especie de instrucción. Y la instrucción la podemos definir de la siguiente manera. Va a haber así como en la programación, el if, then, es decir, si pasa esto, entonces se hace esto, o cuando ocurra esto, entonces haz esto. En esta idea habla, por ejemplo, cuando si ocurre algo o cuando ocurra algo, entonces planea. Viene siendo como la instrucción. Ahora voy a profundizar un poco más en esto. ¿Qué es lo que tienes que saber? Nosotros podemos usar nuestra naturaleza habitual en contra de sí misma en función de cambiar positivamente nuestras vidas. Más específicamente hablando, si nosotros empezamos a dominar precisamente esta instrucción, es decir, cuando ocurra esto, entonces hacemos esto. Si pasa esta situación, entonces hacemos esto. Es como planear con antelación. Es decir, a lo mejor nosotros tenemos una falencia, tenemos una debilidad, tenemos un problema que sabemos que se puede manifestar. Entonces, con antelación, sabemos que eso puede pasar y cuando pase, entonces tenemos que tomar una acción correctiva, es lo que dice el autor. Esto a las personas les puede sonar lógico, pero pocas veces lo hacen. Es decir, sabemos que una situación me afecta, pero en lugar de poner una acción correctiva, muchas veces nada más me dejo afectar por la situación y no hago algo que realmente me ayude a mejorar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Conociendo esta instrucción de si cuando pase esto o si ocurre esto, entonces vamos a actuar de esta manera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que escoger un hábito negativo, generalmente, que nosotros queramos eliminar.
Si tenemos un hábito negativo como fumar, comer en exceso, procrastinar, el hecho de aplazar, el hecho de no ser impuntuales, no cuidar nuestra salud, etcétera, como lo quieras llamar. Es decir, si tienes un hábito que tú quieres quitarte, porque hay hábitos buenos y hábitos malos, un hábito viene siendo una conducta que se repite constantemente, entonces lo que tienes que hacer es escribir un enunciado del tipo: sí, cuando ocurra esto, entonces actúo de esta manera. Por ejemplo, cuando yo quiera comer un helado, entonces mejor beberé un té. Nada más. Cuando sucede la acción que yo no quiero que ocurra, o más bien cuando estoy tentado a caer en la tentación, luego inmediatamente tengo que poner una acción correctiva. El ejemplo es muy simple. Si yo sé que el helado no me hace ningún beneficio o consumo demasiado helado, por ejemplo, y no quiero consumirlo más, entonces yo voy a poner por escrito eso. Esta es la clave, ponerlo por escrito. No nada más pensar que no se me va a olvidar, porque ya sabemos que eso no funciona. La gente a veces subestima este tipo de cuestiones, pero esto viene siendo en los patrones más simples, es donde tú logras generar un resultado más palpable. Otra vez. Un ejemplo sencillo, el del helado. Cuando yo quiera comer un helado, o si yo quisiera comer un helado, entonces yo beberé un té en su lugar. A eso se refiere con el enunciado sí, cuando, entonces. Y aplícalo a cualquier aspecto de tu vida. Cuando quiera fumar un cigarrillo, entonces saldré y caminaré, por ejemplo. Es decir, tú tienes que hacerlo en función de algo que también pueda contrarrestar y algo que disfrutes. No se trata de que todo sea un sufrimiento. Sí me doy a entender. Es como, yo sé que en El poder del hábito de Charles Duhigg, ahí se explica más a profundidad cómo funcionan estos patrones de los hábitos. Pero lo que quiero que entiendas es que al final lo único que nosotros estamos haciendo es cambiar el proceso. Buscamos la misma recompensa, tenemos el mismo disparador, lo que tenemos que hacer es cambiar el proceso. Y para eso sirve precisamente esta instrucción. Cuando ocurra esto, entonces hago aquello. Bien, el siguiente punto habla sobre la cuestión del poder de la unidad. Tiene un nombre medio curioso, pero vas a entender por qué se llama así. ¿Qué es lo que tienes que saber? Nosotros, los seres humanos, somos criaturas sociales. A pesar de que tú creas que hay personas antisociales o personas solitarias o personas que están solas o ermitaños y demás, el ser humano es un ser social, independientemente del contexto en el que se encuentre. Y como somos seres sociales, somos susceptibles a declaraciones como el mejor vendido, el más visto. Sí me doy a entender, es decir, algo que predomina sobre las masas. ¿Por qué? Porque somos seres sociales, buscamos el reconocimiento y la admiración, buscamos también la seguridad. Entonces, como buscamos la seguridad, cuando nosotros vemos anuncios o analizamos situaciones como el más visto, el más reconocido, el más vendido, eso nos da seguridad y buscamos caer en esas categorías. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Haz que tus decisiones de valor estén basadas sobre tu experiencia. Y esto es importante. Solemos a veces caer en la tentación de aceptar lo que las masas dicen precisamente porque somos seres sociales. Sin embargo, si nosotros queremos realmente destacar y si nosotros queremos realmente ser un patrón de diferencia, no podemos hacer precisamente lo que las masas nos dicen que hay que hacer o lo que las masas siempre están buscando, porque entonces nunca nos vamos a diferenciar de estas masas, en pocas palabras. ¿Qué es lo que hay que hacer? Repito, haz que tus decisiones de valor estén basadas sobre tu experiencia. La popularidad, comenta el autor, no es necesariamente un buen indicador de calidad. Entonces, ya estás consciente que eres un ser social, estás consciente que por eso es que buscas muchas veces la seguridad en relación a lo que es masivamente aceptado. Pero si tú quieres distinguirte del entorno y sobre todo del resto de las personas, tienes que hacer que tus decisiones de valor estén basadas sobre tu experiencia y no simplemente en un aspecto de popularidad. El siguiente punto habla sobre creando el último cambio. Y este me gusta.
Creo que es de los puntos más relevantes, porque muchas veces queremos generar grandes cosas y el hecho de que la meta que tenemos es tan grande no nos deja ni siquiera dar un primer paso. Y aquí viene una manera en la que nosotros podemos realmente mitigar este problema, creando el último cambio. ¿Qué es lo que tienes que saber? Crea un último cambio positivo por medio de 3 pasos. Te los voy a listar, te los voy a explicar. Presta mucha atención. Si tú quieres crear un cambio positivo, y le estamos llamando aquí el último cambio positivo, si tú quieres hacer un último cambio positivo en tu vida realmente, hazlo por medio de estos 3 pasos. Número 1, selecciona y comprométete a un nuevo hábito. Algo que quieras aprender, algo que quieras incorporar a tu vida, algo bueno, algo que tú sepas que realmente puede generar un beneficio. Selecciónalo y comprométete con ese nuevo hábito. Es el paso número 1. El paso número 2. Usa la instrucción sí, cuando, entonces planea. Es decir, ya tienes el nuevo hábito, ahora cuando vas a manifestar ese enunciado. ¿Recuerdas? Si esta situación se presenta, cuando esta situación esté sucediendo, entonces hago X o Y acción. A eso se refiere. Ya tienes el hábito, ya tienes la instrucción, y el tercer paso es rodéate con imágenes y lenguaje que te motiven, es decir, cosas que estén alimentando precisamente o que no claudiques en el proceso, ¿sí? Muchas veces puede ser complicado lo que se busca simplemente porque no estamos de alguna manera o nuestra mente está muy condicionada, ¿no? En términos contrarios en relación a eso que queremos, y resulta que la resistencia es muy alta y demás. Esto es algo que me toca escuchar bastante. Sin embargo, aquí la cuestión es aplicar estos 3 pasos en función de lo que tú quieras conseguir. Será la resistencia que vas a tener, porque valía, o dicho de otra manera, ¿no? Es decir, es muy importante en relación al contexto que tú tengas, pero empieza por estos 3 simples pasos. Comprométete con un nuevo hábito, usa la instrucción sí, cuando, entonces planea, y número 3, rodéate con imágenes y lenguaje que te motiven. Genera entornos, algo que a mí me gusta mucho mencionar. Genera entornos que te inspiren. Crea tus propios espacios donde tú puedas desempeñarte mejor. Y en un contexto, ¿no? Es lo que tienes que saber. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer para que este último cambio se dé? Lo que tienes que hacer simplemente es escoge un hábito que te gustaría hacerlo permanente, como analizamos previamente, un hábito que realmente quieras que forme parte de tu realidad. Y una vez que lo tengas bien delimitado, bien determinado, entonces aplica las técnicas mostradas previamente para un gran golpe de poder. No nada más se trata de querer, no nada más se trata de pensar o soñar, sino que más bien en función de lo que nosotros o el condicionamiento que nosotros tengamos en relación a eso que queremos, va a ser el nivel de resistencia que va a existir. Y si nosotros queremos mitigar la resistencia, hagámoslo paso a paso, con control, que viene siendo una de las facultades que nosotros muchas veces no utilizamos a nuestro favor. Ese control del 5%, ese control donde yo puedo de alguna manera dominar el entorno, aunque sea en un pequeño espacio, eso va a generar realmente que poco a poco, de manera gradual, pueda incorporar ese hábito dentro de mi realidad. El siguiente punto habla ya en términos prácticos sobre cómo generar influencia. Y este punto se basa mucho en su libro anterior, que se llama Influencia precisamente, ¿no? La psicología de la persuasión. Ahora, ¿qué es lo que tienes que saber? Y esto es como para recordar un poco. Lo que tienes que saber sobre cómo influenciar es que hay 6 principales métodos para generar el cambio en las personas, o bien generar el tipo de respuesta que tú quisieras. O dicho de otra manera, 6 principales métodos para poder generar una influencia positiva en el entorno. ¿Cuáles son estos 6? Es la reciprocidad, que viene siendo cuando las personas se sienten de alguna manera comprometidas, ¿no?, a retribuirte en función de algo que tú hayas hecho.
También está la cuestión de la empatía, es decir, cuando tú generas empatía con los demás por lo regular tratan de generar empatía contigo. La autoridad o una figura de autoridad siempre tiene mayor influencia o mayor peso en relación a las decisiones cuando alguien es reconocido como una autoridad en su campo. La cuestión de la escasez, cuando algo no está disponible o cuando algo se hace escaso, suele aumentar de valor. Entonces eso cambia también la percepción y genera influencia en las personas. La prueba social viene siendo cuando algo es totalmente aceptado por el entorno, entonces la resistencia disminuye y es cuando también la influencia empieza a generarse hacia la contraparte. Y la consistencia, que es cuando algo es congruente en relación a lo que se dice con lo que se hace. Y estos son los 6 métodos que el autor menciona en su libro Influencia, el cual los revive otra vez o los toma para generar precisamente un recordatorio de cómo generar influencia en las personas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es cuando estés haciendo algún argumento o alguna venta en términos prácticos, trata de usar estos 6 atributos o algunos de ellos para tu ventaja. O trata de utilizar estos 6 métodos en relación a que puedas generar una mayor influencia sobre tu contraparte. Y el punto o el último punto de todo este análisis va con el término con un gran poder, y aquí puntos suspensivos, úsalo éticamente. Todos sabemos la frase esta, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Aquí el autor dice, con un gran poder aprende a usar la ética, que es la parte más importante. ¿Qué es lo que debes de saber? Una vez que tú ya domines o seas un maestro, una maestra de la persuasión e influencia, es importante usar ese poder de manera ética. En lo que estés concentrado, en lo que estés concentrada al momento de que ocurra una decisión, afecta sobre qué tan importante piensas que la decisión es. Protege entonces aquello en lo que enfocas tu atención. Cuando trates de influenciar a alguien con una idea o un producto, asegúrate de generar el ambiente con antelación, de tal forma que estén más receptivos a tu mensaje. Recuerda, los 6 disparadores de la influencia son la reciprocidad, la empatía, la prueba social, la autoridad, la escasez y la consistencia. Y con esto llegamos al final de este análisis. Espero que haya sido de tu agrado. El segundo libro de este autor, Robert B. Cialdini. El primero fue Influencia. Ahora estamos analizando, o terminamos de analizar más bien, el de Persuasión, el cual viene siendo uno de los autores más reconocidos en términos de la psicología social. Si a ti te interesa toda la cuestión de por qué reaccionamos de cierta forma, cómo generar mayor empatía con las personas, de qué manera transmitir mejor el mensaje que queremos en el aspecto laboral, cómo transmitir mejor nuestras ideas, cómo entender mejor a la contraparte, entre muchos otros temas, toda esta información la vas a poder profundizar más con los contenidos, con la información, con los libros que este autor te puede proveer. En la descripción, donde estés revisando esta información, te voy a dejar un poco más de contenido sobre todo lo que este autor tiene, y también recordarte que es importante que si quieres saber más sobre los diferentes programas que tenemos y sobre todo cómo hacerte partícipe de los bonos, los regalos, toda esta información de valor que estamos otorgando constantemente, no dejes de registrarte en alguno de los enlaces del programa Conocimiento Experto. Estamos creando ya una comunidad muy fuerte alrededor de todo este
conceptos, ¿sí? Donde aplicar el conocimiento de los expertos, de mentores, de personas que realmente nos puedan llevar del punto A al punto B de una manera más rápida y sobre todo ayudarnos a nosotros mismos a convertirnos en una mejor versión. Si todo esto resuena contigo, si todo esto te resulta de interés, sobre todo quieres sacar el máximo provecho de todos los contenidos que estamos liberando constantemente, entonces te invito a que tomes acción. Recuerda, soy Salvador Mingo del programa Conocimiento Experto. Espero tus comentarios y nos vemos en un próximo análisis. Chao. Importante, no olvides suscribirte al canal. Para esto solamente haz clic en el botón suscribirse y te recuerdo que es importante que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los contenidos que estamos liberando constantemente.